Esta es la historia de cómo la Iglesia Católica Romana reclamó la propiedad del mundo entero. Y esto que os presento es un fragmento muy bueno, lo bíblico del Vaticano, uno de los principales historiadores del Imperio Católico Romano, que se llamaba Abro Manhattan, y en él narra cómo la Iglesia Católica Romana ha reclamado derechos sobre todos los reinos y todas las tierras desde los días de la donación de Constantino. Como muchos documentos del Vaticano, completamente inventados por un papa o por otro, esta es una historia inaudita que yo creo que todos necesitamos difundir y transmitir. Abro Manhattan era la autoridad más importante del mundo sobre el catolicismo romano en la política, un residente de Londres durante la Segunda Guerra Mundial que llevaba una estación de radio llamada Radio Freedom, que es la que emitía la Europa ocupada. Fue autor de más de 20 libros, incluyendo el bestseller El Vaticano en la política mundial. ¿Cómo pasa esto? ¿Cómo la Iglesia reivindica la propiedad de todo el mundo occidental? Sabemos que la Iglesia queda como heredera del Imperio Romano. Lo que hace el establecimiento de los estados pontificios es proporcionar a la Iglesia Católica Romana una base territorial y jurídica de suma importancia. Desde entonces le permite tener una política cada vez más audaz, más agresiva, dirigida a la adquisición acelerada de tierras adicionales, de oro adicional, el estatus adicional y por tanto el prestigio y el poder que las acompaña. De hecho, el emperador Carlomagno no le había dado la espalda a Roma después de reconocer la donación de Pepín, pero el Papa Adriano I, en el año 774, le presentó una copia de la donación de Constantino. Lo que era esto era la reputación de ser la concesión de Constantino, que entregaba inmensas posesiones y vastos territorios a la Iglesia. Lo que esto era otra falsificación papal. Mientras que la carta de Pedro había sido una falsificación por el Papa Esteban, la donación de Constantino fue una falsificación por el Papa Adriano I. Tuvo una tremenda influencia sobre la adquisición territorial y las reivindicaciones del papado, y si echamos una mirada superficial, un tanto por encima, a los orígenes, contenidos y el significado de esta donación, ayudará a dilucidar su importancia. La donación fue precedida por varios documentos falsificados papalmente a nivel de la misiva del Beato Pedro, pero el objetivo de este último documento lo que era concreto y específico, y era dar poder, territorio y riqueza a los papas. Así que poco después de la muerte de Pepín, apareció en la escena un documento que era una detallada narración puesta en la boca del muerto Pepín, en la que supuestamente relataba, en un poco extravagante latín, lo que había pasado entre él y el Papa, ¿no? El sucesor de la llave en mano del cielo, el Beato Pedro. Su revelación fue una prueba de que había donado al Papa no solo Roma y los estados papales, sino también Istria, Venecia y de hecho toda Italia. Pero todavía no estaban contentos con los estados papales, con las nuevas regiones adquiridas, lo que querían ahora era más. Y así demostraban, pues, lo que dice el viejo dicho de que el apetito aumenta con la comida, ¿no? Se propusieron, por tanto, expandir más su propiedad de territorios adicionales. Concluyeron que los recién nacidos estados papales, aunque de tan considerable tamaño, eran pues demasiado pequeños para el Papa, los representantes del Beato de Pedro. Por tanto, estos territorios tenían que ser extendidos para igualar el imperio espiritual de Pedro, ya que ellos dominan el imperio espiritual, pues se atribuyen, bajo su lógica, es que también lo hagan y dominen el imperio terrenal. Ellos mismos se han colocado la corona de emperadores del mundo. Por lo tanto, esto se había convertido en una necesidad, concederse propiedades de reinos enteros, imperios. Es un apetito insaciable, voraz. Lo más espectacular de todas las falsificaciones es la donación de Constantino. Su intención, según nos venden, es que fue escrita por el propio emperador Constantino, voluntariamente, pero que surgió de ninguna parte. Lo que hace el documento, con un golpe maestro, es poner a los papas por encima de los reyes, emperadores, por encima de las naciones mismas, lo que los convierte en herederos legales del territorio del Imperio Romano. Les concedió herradura, llave y barril, y le dio a San Pedro, o más bien a San Silvestre y a los sucesores, todas las tierras al oeste y más allá, de hecho, toda la tierra del planeta. El documento era una suma de las falsificaciones anteriores, pero a diferencia de las fabricaciones pasadas, quedaba todo atado, definido, preciso,
Se hablaba en términos inequívocos de la supremacía espiritual y política que los papas habían concedido como su derecho inalienable. Lo que esto significaba y las consecuencias que esto traería después de su aparición, pues fueron portentosos para todo el mundo occidental hasta el día de hoy. Por tanto, con ello el papado, habiendo hecho su atrevido intento de dominio mundial, que le salió muy bien, se logra situar por encima de las autoridades civiles de Europa, afirmando ser el verdadero poseedor de tierras gobernadas por potentados occidentales, diciendo también ser el árbitro supremo de la vida política de toda la cristiandad. En vista de las profundas repercusiones de esta famosa falsificación, la más espectacular en todos los anales del cristianismo, sería útil que en este punto echemos un vistazo a las cláusulas principales de esta donación. Porque, veréis, en la cláusula 1 vemos que Constantino desea promover la silla de Pedro sobre el imperio. Los papas por encima del imperio y su asiento en la tierra, otorgando en ella el poder imperial y el honor. Poder por encima de los imperios y el honor máximo, ¿no? Cláusula 2 nos dice que la presidencia de Pedro tendrá autoridad suprema sobre todas las iglesias en el mundo. Cláusula 3. Será juez en todo lo concerniente al servicio de Dios y de la fe cristiana. Cláusula 4. En lugar de la diadema que el emperador deseaba colocar en la cabeza del papa, como se venía viendo en el imperio romano, esta coronita como diademita que llevaban los emperadores, los césares, bueno, pues esto se sustituyó porque el papa lo rechazó. Entonces Constantino le entregó a este y a los sucesivos sucesores el frigio, es decir, la tirara y el lorum, que es el que adorna el cuello del emperador, así como las otras magníficas túnicas e insignias de la dignidad imperial. 5. El clero romano gozará de los altos privilegios del Senado imperial, siendo elegible a la dignidad de patricio y teniendo derecho a usar los adornos usados por los nobles bajo el imperio. Enseguida veremos lo que significa patricio y todas estas cuestiones. Cláusula 6. Los oficios de cubiculari, hostiari y exubitae pertenecerán a la Iglesia romana. 7. El clero romano cabalgará sobre caballos cubiertos con colchas blancas y, como el Senado, usará sandalias blancas. Si un miembro del Senado desea tomar órdenes y el Papa consiente, nadie lo impedirá. 9. La cláusula 9. Constantino abandona el resto de la soberanía sobre Roma, las provincias, ciudades y pueblos de toda Italia o de las regiones occidentales y se lo entrega todo al Papa Silvestre y a sus sucesores. Bueno, pues lo que tenemos en estas 9 cláusulas que hemos tocado, en la primera el Papa se convierte legalmente en el sucesor de Constantino, es decir, el heredero del Imperio Romano. Con la segunda cláusula se convierte en el jefe absoluto de la cristiandad Oriente y Occidente, y de todas las iglesias del mundo. Con la tercera se hace el único juez con respecto a las creencias cristianas. Así, cualquiera o cualquier iglesia que esté en desacuerdo, que vaya en contra de lo que ellos proclaman, se convierte directamente en hereje, con todos los terribles resultados espirituales y temporales que ello conlleva. Por ejemplo, recordemos la antigua Inquisición. Con la cuarta cláusula, el Papa se rodea con el esplendor y la insignia de la oficina imperial como la representación externa de su estado imperial. Esto es pura apariencia, digamos. Con el quinto, todo el clero romano se coloca al mismo nivel que los senadores, patricios y nobles del imperio. Esto quiere decir que en virtud de esta cláusula, el clero romano se convierte en el más alto título de honor que los emperadores otorgan a ciertos miembros preeminentes de la aristocracia civil y militar, siendo las filas de patricio, esto que hemos mencionado, y cónsul, sería como el grado más alto al que podía aspirar la ambición humana. Las cláusulas sexta y séptima, aparentemente irrelevantes, pues son muy importantes, porque para los papas, al afirmar que eran atendidos por caballeros del dormitorio, los porteros y guardaespaldas, estos son los cubicularios que hemos mencionado, hacen hincapié en su paridad con los emperadores, ¿no? Ya que solo el emperador tenía derecho a tener este tipo de guardia personal. Lo mismo se aplica a la afirmación de que el clero romano debe tener el privilegio de cubrir sus caballos con revestimientos blancos, que en el siglo VIII fue un privilegio de extraordinaria importancia. La octava cláusula simplemente pone al Senado a merced del Papa.
Finalmente, la novena, la más importante y la que tuvo mayores consecuencias en la historia occidental, hizo al Papa el soberano territorial de Roma, Italia y las regiones occidentales, es decir, del Imperio Constantino, que comprendía Francia, España, Gran Bretaña y de hecho todo el territorio de Europa y más allá. Por lo tanto, en virtud de esta donación de Constantino, el Imperio Romano se convierte en un feudo del papado, mientras que los emperadores se convierten en vasallos y los papas en suzerains, lo que sería la máxima autoridad. El antiguo sueño, el dominio romano, se estaba convirtiendo o se había convertido en una realidad, pero ya no eran los vicarios de Cristo los que estaban sujetos a los emperadores, sino que eran los emperadores los que estaban sujetos a los vicarios de Cristo. Resultados concretos tempranos de esta donación fue darle una base legal a las adquisiciones territoriales de los papas concedidas por Pepín y Carlomagno. Ojo. Mientras que Pepín y Carlomagno los habían establecido soberanos de hecho, lo que hizo la donación de Constantino fue hacerlos soberanos de jure, o sea, una distinción muy importante y de importancia primordial en la demanda para las posesiones futuras. Es muy significativo que después de la aparición de la donación, bajo el Papa Adriano, la Cancillería papal deja en ese punto de fechar los documentos y cartas por los años siguientes reinantes de los emperadores de Constantinopla y sustituye los del pontificado de Adriano. O sea, deja de fechar documentos, cartas durante el reinado de cada emperador de Constantinopla, como se solía hacer, como era costumbre y tradición, Claro, aunque no hay pruebas de que el documento fue fabricado por el mismo Papa, no cabe duda de que el estilo de la donación es de la Cancillería papal a mediados del siglo VIII. El hecho de que el documento apareció por primera vez en la abadía de San Denis, donde el Papa pasó el invierno del 754, es prueba adicional de que el Papa estuvo personalmente implicado en su fabricación. De hecho, aunque aquí de nuevo no hay evidencia directa, se supone que la donación se forjó ya en el 753 y fue traída por el Papa Esteban II a la corte de Pepín en 754 con el fin de persuadir a ese monarca para dotar a los papas con sus primeras posesiones territoriales. Una vez que los estados papales nacieron, se ocultó el documento hasta que se pensó que se podía utilizar mejor con su hijo Carlomagno, que es el que sucedería a su padre. Y podríamos decir que la primera materialización espectacular de esta donación se vio no muchos años después de su primera aparición, cuando Carlomagno, el monarca más potente de la Edad Media, concedió territorios adicionales a los estados papales, fue a Roma para ser solemnemente coronado en San Pedro por el Papa como el primer emperador del Sacro Imperio Romano en el año 800. Estaban cumpliendo los sueños húmedos de los papas, ¿no? El reconocimiento de la supremacía espiritual de los papas sobre los emperadores, claro, y la resurrección del Imperio Romano, que por fin se estaba haciendo realidad. Sin embargo, la subyugación de la corona imperial no fue suficiente. Era cierto que esto ya era irreversible. Ponía al emperador bajo el Papa, es decir, como la máxima autoridad de todo. Claro, que las provincias lejanas no podían o no querían seguir el ejemplo imperial. La mejor forma de hacerlos obedecer y dominarlos era controlando la administración civil en las provincias, como se ha hecho en su centro con el emperador. Como el Papa había hecho vasallo de las autoridades civiles en la diócesis, al hacerlo, con una maquinaria ciega y obediente, jerárquica, lo que haría sería controlar a voluntad la administración civil de todo el imperio. Y ya para poner en práctica este esquema, sale otra falsificación complementaria a la donación, que apareció poco más de medio siglo más tarde, otra vez de ninguna parte, pues no sabemos de dónde sale. En el 850, las decretales pseudo-isidoras, más conocidas como las falso-decretales, hicieron su primera aparición oficial. ¿Qué es esto? ¿Qué son estas falso-decretales o decretales pseudo-isidoras? Bueno, pues son una colección heterogénea de los primeros decretos de los consejos y de los papas. Su propósito, aparentemente, era dar una base legal a las quejas del clero en el imperio
apelando a Roma contra las fechorías de los altos prelados o de las autoridades civiles. Aunque algunos de los contenidos de estas decretales son genuinos, una proporción colosal ha sido totalmente fabricada, como lo queráis llamar. ¿Para qué? Obtener un poder adicional para los papas, dando a los abades, obispos, clérigos, en general, autoridad sobre la jurisdicción civil en todas las provincias, estableciendo así una base legal para eludir las órdenes de los provinciales gobernantes seculares. El resultado fue que la Iglesia romana obtuvo privilegios importantes, entre ellos la inmunidad del funcionamiento de la ley secular, que la puso fuera completamente del alcance de la jurisdicción de todos los tribunales seculares. De esta manera, el clero adquiere no solo una peculiaridad santidad, que ojo, los pone por encima de la gente común, sino que tienen una inviolabilidad personal que lo que hace es darles una ventaja enorme en todos los tratos y disputas con el poder civil. Así que, como vemos, gracias a una serie de falsificaciones y distorsiones llevadas a cabo a lo largo de varios siglos, y de las cuales la donación de Constantino fue, sin lugar a duda, la más relevante y la más espectacular, los papas no solo obtuvieron un terreno ventajoso de valor incalculable desde el cual ampliar su espiritual y temporal poder, sino que se hicieron prácticamente independientes de toda autoridad secular. Más aún, se esforzaban por socavar, por hundir los estatutos de los emperadores y de los reyes, no menos que el derecho civil de las naciones, muy debilitados y en efecto borrados por su omnipotencia recién adquirida. Una vez arraigada en la tradición, fortalecida por la credulidad de los tiempos, la plántula dudosa de la donación ha crecido hasta convertirse en un poderoso roble bajo la sombra de la cual el autoritarismo papal ha prosperado y prospera. Desde el nacimiento del Imperio Carolingio, en el año 800 en adelante, los dones de Pepín, la donación de Constantino, estos falsos decretales, han sido asiduamente utilizados por los pontífices para consolidar su poder. Estos documentos se convirtieron en la base formidable sobre la cual eventualmente erigirían reivindicaciones políticas y territoriales. Es la roca sobre la que se encontraban todas las estructuras papales de la Iglesia. Con el paso del tiempo, claro, la donación ha recibido significados cada vez más variados, diferentes, por generaciones sucesivas de teólogos. Sin embargo, y a pesar de la disparidad en sus opiniones, es muy curioso que todos coincidieron en una interpretación fundamental. Todos coincidieron en algo, que es que la donación otorgó al papado el poder y autoridad más amplio jamás visto. Máxima autoridad, no hay más. No podían tener más. ¿Quién les iba a dar más? Nadie poseía tanto. Mientras que el Papa Adriano I declaró que Constantino había dado el dominio en estas regiones de Occidente a la Iglesia de Roma, Eneas, obispo de París, afirmó sobre el año 868 que Constantino había declarado que dos emperadores, el uno del reino, el otro de la Iglesia, no podían gobernar una ciudad. Entonces quitó su residencia de Constantinopla y puso en el territorio romano un gran número de diversas provincias bajo el gobierno de la sede apostólica, después de conferir poder real sobre los sucesores de San Pedro. Los papas actuaron sobre esto y utilizaron el argumento como base para argumentar su dominio territorial, claro, con la inevitable nueva acumulación de riqueza que la acompañaba. La captura de Jerusalén, el éxito de la Primera Cruzada, esto le dieron un prestigio incalculable a los pontífices, mientras que las naciones de Europa atribuyeron la victoria al poder sobrenatural manifiesto. En realidad los pontífices romanos fueron muy rápidos para transformar los grandes movimientos marciales de las cruzadas en instrumentos poderosos para ser usados para expandir su dominio espiritual y temporal. Esto se hizo empleándolos como palancas militares y políticas que nunca dejaron de aportar ventajas territoriales y financieras a lo largo de la Edad Media.
La cruzada fue un instrumento perfecto con los que terminar de conquistar el mundo. Y entonces esto les justifica hacer cualquier tipo de fechoría, de barbarie. Pero es que tales políticas fueron un paso más lejos cuando se dijo que los gobernantes seculares tienen que rendir homenaje al papado. Un defensor vehemente de esto fue Otto de Friesing, que en sus crónicas compuestas en 1143 no dudó en declarar que Constantino, después de conferir la insignia imperial al pontífice, fue a Bizancio para que otros reyes e emperadores hicieran lo mismo y rindieran homenaje a los papas, ¿no? Por favor, háganlo todos y sométanse a la voluntad del Beato Pedro, ¿no? Por esta razón, la Iglesia romana sostiene que el reino occidental ha sido entregado a su posesión por Constantino y exige tributo de ellos hasta el día de hoy, con la excepción de los dos reinos de los francos, es decir, el francés y el alemán. Solo un siglo antes, en 1054, el Papa León IX había declarado al patriarca Michel Cerealius que la donación de Constantino significaba realmente la donación de imperio terrenal y celestial al real sacerdocio de la Silla romana. Con el paso de los siglos, los papas, en lugar de tener menos pretensiones o disminuirlas, han continuado aumentándolas, declarando que en virtud de la donación, los emperadores eran emperadores simplemente porque les permitían serlo. ¿Y quién se lo iba a permitir? El único gobernante en asuntos espirituales y temporales. ¿Quién? El propio pontífice. Tales pretensiones, esto no se ha dejado marchitar en un campo teórico. Ellos se dirigían a objetivos concretos, físicos, territoriales, políticos, financieros, que los pontífices perseguían con obstinación infatigable. El Papa Inocencio II, el más enérgico defensor de la supremacía papal, tronó incesantemente a toda Europa, reclamando la supremacía temporal sobre todas las coronas de la cristiandad. Porque claro, como sucesor de San Pedro, era simultáneamente cabeza suprema de la verdadera religión y del soberano temporal del universo. Lo que hicieron sus esfuerzos incansables, se encargaron de que el gobierno papal se extendiera sobre varias tierras y reinos. Por tanto, el poder otorgado por la donación de Constantino a la Iglesia romana se reforzó por el mismo papado. Como los sucesores directos de Pedro, los papas eran los únicos verdaderos herederos del poder de la Iglesia. Cualquier cosa, lo que sea, quien sea, todo está bajo su autoridad. La teoría decía lo siguiente: Cristo es el Señor de todo el mundo. En su partida dejó su dominio a sus representantes, a quien, a Pedro y sus sucesores. Por lo tanto, la plenitud de todo poder y dominio espiritual y temporal, la unión de todos los derechos y privilegios, está en manos del Papa. Como el Papa es el sucesor de Pedro, pues está en manos del Papa, ¿no? Entonces, todo monarca, incluso el más poderoso, solo posee tanto poder y territorio como el Papa le ha transferido o encuentra bueno para permitirlo. O sea, o te lo transfiero o te lo permito. No vas a tener nada que yo no te dé. Esto es lo que nos queda claro en la teoría. Además, bien claro, ¿eh? Fue apoyada por la mayoría de los teólogos medievales. Se convirtió en la firme creencia de los propios papas. En 1245, el Papa Inocencio IV expuso esta doctrina a nada menos que al emperador Federico, diciéndole que como Cristo le había confiado a Pedro y a sus sucesores ambos reinos, lo celestial y lo terrenal, le pertenecía. Que ni siquiera los más ambiciosos emperadores del antiguo imperio romano se atrevieron a reclamar tanto. Tan pronto como empezó la carrera por la conquista del hemisferio occidental, el Papa llegó a la vanguardia como maestro, como árbitro de los continentes a conquistar. Porque claro, si todas las islas pertenecían por derecho a San Pedro, todas las tierras recién descubiertas y aún por descubrir, con todas sus riquezas, tesoros, de cualquier índole o forma, pertenecían a los papas, sus sucesores. El Nuevo Mundo, por tanto, se había convertido en posesión del papado. Tan simple como eso.